Nos encontramos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, en donde hemos llegado a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que todo desde aquí hasta el final del Evangelio de Juan, de lo que resta, trata sobre Cristo resucitado. Por tanto, usted debe entender que la resurrección del Señor Jesucristo no es solo una característica del cristianismo, sino que es el acontecimiento principal. La resurrección es el punto de la redención, pues el propósito de Dios al crear y redimir a su pueblo es elevarlo a la gloria eterna para que pueda adorarlo por siempre. En otras palabras, el propósito de la redención es la resurrección a la gloria eterna, no solo en un espíritu glorificado, sino también en un cuerpo glorificado. De manera que nuestra resurrección está asegurada por el poder de Dios, está asegurada por el poder de Cristo demostrado en su resurrección. Pues porque, como vimos, Él vive, nosotros viviremos. Ahora, la resurrección no es solo una demostración de poder, sino también es una validación de la ofrenda de Cristo, de su ofrenda, porque Dios quedó satisfecho con el sacrificio de Cristo, que Cristo ofreció por los pecados de su pueblo. Por ello, Dios lo resucitó de entre los muertos, validando así su obra en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, Dios dijo, estoy satisfecho. Así que resucitó y ascendió a la gloria eterna, sentándose a la diestra de Dios para interceder por su pueblo y llevarlos a todos a la gloria eterna, tanto espiritualmente como en su forma resucitada. Así la resurrección es pues el acontecimiento más importante de la historia, tanto en la historia de la redención como en la historia en general. La resurrección es la expresión más significativa del poder de Dios en favor de los creyentes. Es la piedra angular de la promesa del Evangelio. Entonces, somos salvos para resucitar de entre los muertos y en esa forma resucitada vamos al cielo para siempre. Por tanto, el propósito de la salvación, una vez más, es un pueblo resucitado. ¿Y qué tan importante es esto? Bueno, Romanos 10, 9 al 10 dice, si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Así que es necesario para la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, esta es la verdad de la resurrección que oísteis, recibisteis, creísteis y en la cual permanecéis. Así la resurrección es la esencia misma del Evangelio. Y para simbolizar esto de forma continua, el día domingo, hoy, el primer día de la semana, se convirtió en el día en que la iglesia se reúne para adorar. Así que no nos reunimos el viernes, el día de la crucifixión, ¿cierto? Nos reunimos el domingo, el día de resurrección. Y la iglesia lo ha hecho desde sus inicios. Desde que los apóstoles se reunieron con Jesús esa noche, el día de la resurrección, el primer día de la semana, la iglesia siempre se ha reunido el primer día de la semana para celebrar la resurrección. Por cierto, los 4 evangelistas registran la historia real de la resurrección. La suma de los relatos de los 4 constituye la historia completa de la resurrección. Por eso ahora hablamos de la resurrección, por eso cantamos sobre ella y la celebramos. Y hay varias cosas interesantes para destacar de ella. Por ejemplo, nadie vio la resurrección. Pero la resurrección no es un evento que usted necesite ver. Todo lo que necesita ver es a la persona que estaba muerta y hubo muchísimos testigos. Además, nosotros somos testigos, nosotros todos somos testigos porque Cristo vive en nosotros. También hay que destacar que ningún autor bíblico intenta explicar la resurrección, ni su fisiología, ni su patología, porque le digo, no existe una explicación racional. En realidad, no es un problema que la Biblia no la explique.
ya que la resurrección es un acontecimiento creativo. Es un milagro sobrenatural como todos los demás milagros que realizó nuestro Señor. Por ejemplo, en un solo capítulo, en el primer capítulo de Génesis más exactamente, se narra toda la creación del universo, ¿cierto? Ahí se pasa de la nada absoluta a la existencia del universo entero en tan solo 6 días. Así, el hecho está declarado y los resultados son evidentes, pero las escrituras no ofrecen ninguna explicación de cómo ocurrió. Simplemente es un milagro creativo. Por eso es una insensatez que los científicos estudien la creación, porque no se puede estudiar la creación desde una perspectiva racional, observable, pragmática y científica. Solo se puede aceptar la declaración milagrosa que el Creador nos dio ahí en Génesis 1, porque desconocemos los aspectos técnicos de cualquier milagro y entonces no lo ponemos en duda. Tampoco sabemos cómo ocurrieron los demás milagros de Jesús. No hay forma de diagnosticarlos ni de comprenderlos humanamente. Y por supuesto, no tenemos explicación para la resurrección. Nadie estuvo presente, no sabemos cómo sucedió. Y en realidad no importa cómo sucedió, simplemente ocurrió porque Dios lo quiso y por su poder sobrenatural sucedió. Entonces, lo que importa es que sucedió. Y realmente podemos saber que sucedió sin saber cómo sucedió. Pero, ¿cómo sabemos que sucedió? Bueno, hay varias pruebas de eso en las Escrituras. Está la tumba vacía, lo cual es una buena señal. Hay testimonios angélicos, testimonios que vienen directamente del cielo, y hubo testigos presenciales de todo tipo. De modo que la resurrección es el evento sin el cual no hay cristianismo. Sin la resurrección no hay salvación. Sin ella no hay perdón. Sin la resurrección no hay cielo. Porque la resurrección del Señor Jesucristo fue la afirmación divina de su obra de expiación en la cruz. Por tal razón, es imposible ser cristiano y no creer en la resurrección. Sin embargo, quiero contarle que dentro del cristianismo hay y ha habido durante mucho tiempo personas que niegan la resurrección física del Señor Jesucristo. Hay personas que piensan que no ocurrió realmente y a pesar de eso son parte del cristianismo, y eso pues sí, no debería de sorprendernos porque es mucha la mentira, es mucho el engaño que se ve por ahí acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo y acerca del Evangelio. No obstante, la resurrección lo es todo y por eso ha sido y es atacada sin cesar. Es atacada particularmente por los autodenominados neortodoxos. Bueno, eso quiere decir personas en algún sentido conservadoras, pero son los nuevos supuestos conservadores en la religión, que dicen que Cristo resucitó, pero solo de forma espiritual, no física. Y hay otros maestros, ministros y teólogos liberales que afirman que Jesús no resucitó realmente. Y dicen, pero que eso no importa porque nos dio un maravilloso ejemplo de sacrificio por una gran causa para Dios. En otras palabras, para todas estas personas, la resurrección les resulta demasiado difícil de creer, así que tienen algunas teorías. Y aquí debo recordarles que quienes rechazan la resurrección no solo lo hacen por falta de pruebas, no lo hacen, por falta de pruebas, porque hay innumerables, sino que lo hacen es por su amor al pecado. Pues ellos no quieren un Cristo resucitado. Quieren más bien una religión ética, cuya ética pueden definir ellos mismos. Así que inventan
todo tipo de explicaciones para contradecir la resurrección. Y una teoría, les voy a hablar de esas, una teoría popular sobre la resurrección de los siglos XVIII y XIX que aún se mantiene vigente, es la teoría del desmayo. Esta teoría sostiene que Jesús no murió en la cruz, sino que entró en una especie de semicoma y que fue bajado de la cruz y colocado en el sepulcro aún con vida. Y según esta teoría, mientras Jesús yacía en la tumba, las especias con las que estaba envuelto y el frescor del sepulcro lo reanimaron. Así despertó, quitó la piedra, derrotó a los soldados romanos y fue a ver a los discípulos para anunciarles que había resucitado. Pero, hermanos, esta teoría obviamente tiene dificultades insuperables. Es una de esas tantas ilustraciones de las que habla Romanos 1, donde dice que pretendiendo ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios. De modo que esta es una explicación absurda, porque los soldados romanos, que eran verdugos experimentados, estuvieron seguros de la muerte de Jesús y por eso no le rompieron las piernas. También sabía que estaba muerto porque le clavaron una lanza en el costado. Pero incluso más allá de eso, la teoría del desmayo debe explicar cómo Jesús, debilitado hasta el extremo por la brutal flagelación que recibió antes de la crucifixión y luego por los efectos punitivos de ser crucificado y después por 3 días sin comida ni agua, ¿cómo pudo liberarse de las vendas de la tumba? Algo que Lázaro no pudo hacer, ¿cierto? Pues Jesús tuvo que pedirle a alguien que lo soltara. Además, deben explicar cómo hizo para quitar la piedra y cómo pudo vencer a la guardia romana y luego caminar tranquilamente hasta Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de distancia, con los pies traspasados por los clavos, para luego tener una maravillosa conversación con un par de discípulos. Como ve, la teoría del desmayo no explica cómo un individuo medio muerto que necesitaba desesperadamente primeros auxilios pudo haber logrado convencer a sus discípulos de que había muerto y resucitado hasta el punto de que ellos darían su vida por esa creencia. Pero existe una segunda teoría popular acerca de la resurrección y es la de la alucinación. Quienes la defienden argumentan que los seguidores de Jesús estaban tan abrumados por el dolor y la tristeza y deseaban con mucha desesperación su resurrección que entonces la imaginaron. Eso quiere decir que literalmente la alucinaron en su subconsciencia. Pero el problema con una alucinación, hermanos, es que esta es una experiencia muy personal. Eso es algo que le sucede a una persona, porque nunca se producen alucinaciones colectivas. Jamás sucede eso. Y por cierto, el registro dice que Jesús se apareció como unas 10 veces. Entonces pregunto, ¿estaban todas estas personas en sus diversos grupos, incluyendo a 500 en una ocasión, experimentando esta especie de alucinación masiva? Y si hubiera sido así, surge otra pregunta. Si estaban alucinando con Jesús, convirtiéndolo en una existencia imaginaria, ¿por qué en 3 de esas ocasiones no sabían quién era? Eso es un poco difícil de explicar. Además, hay que explicar cómo una alucinación, o sea, Jesús, puede comer un trozo de pescado o señalar un banco de peces en el mar para pescar y preparar el desayuno. ¿Cómo hace eso un imaginario? Y luego habría que dar cuenta de la tumba vacía y el cuerpo desaparecido. Entonces, como esas teorías no funcionaron, a alguien se le ocurrió otra. Se le ocurrió la teoría de la tumba equivocada, con la que dicen que las mujeres fueron a la tumba equivocada. Dicen esto a pesar de que ellas habían estado ahí el viernes con José y Nicodemo ungiendo el cuerpo y colocándolo en la tumba. Lo dicen a pesar de que todos los demás vieron dónde fue sepultado.
¿Y sabe usted cómo se refuta esa teoría? Sencillo. Usted va a la tumba correcta y señala el cuerpo, ¿verdad? Entonces, si hubieran ido a la tumba equivocada, el cuerpo de Jesús seguiría en la tumba correcta. Y los romanos habrían conocido cuál era porque enviaron la guardia ahí. Y el Sanedrín también envió su guardia. Entonces todos conocieron. Simplemente habrían ido y habrían dicho, esta es la tumba correcta y está ocupada, no resucitó. Sin embargo, la teoría más arraigada sobre la resurrección, independientemente de su veracidad, es que los discípulos robaron el cuerpo. Y esto básicamente fue idea de los líderes religiosos, judíos, ¿no? Quienes le ordenaron a los soldados que dijeran que mientras dormían, robaron el cuerpo, lo cual es absurdo para empezar. Porque si estaban dormidos, ¿cómo es que saben que se robaron el cuerpo? ¿Estaban dormidos? ¿Cómo saben entonces que se robaron el cuerpo? ¿Cómo sabían que iban a tener, como ellos sí sabían que iban a tener problemas con Pilato, el gobernador, los líderes judíos dijeron a los soldados que ellos se encargaban de hablar con él y los sobornaron. Les pagaron una suma de dinero y así esta se convirtió en la teoría dominante de la resurrección. Pero la razón por la que la teoría de que los discípulos robaron el cuerpo no funciona es porque ni siquiera ellos, ni siquiera los apóstoles esperaban una resurrección. Ellos ni siquiera creían que resucitaría. Así que no había razón para robarlo. Además, los discípulos no pelearon y vencieron a los soldados. De lo contrario, estos los habrían denunciado y lo habían afirmado. De manera que eso no tiene sentido. Es más, si los discípulos hubieran robado el cuerpo para simular una resurrección, créanme que las autoridades judías habrían hecho todo lo posible por encontrarlo y desmentir la resurrección. Y como todo eso no funciona muy bien, a alguien se le ocurrió la idea de que los romanos robaron el cuerpo. Pero, ¿por qué robarían los romanos el cuerpo? ¿Qué sentido tendría robar el cuerpo? Pues ellos no esperaban nada de Jesús. ¿Acaso fingirían una resurrección para una religión con la cual no tenían nada que ver? Tampoco los ladrones de tumbas robaron el cuerpo, pues no tiene sentido que lo hubieran desenvuelto. Así que nada de eso funciona. Y más importante aún, en el lado positivo, es que Jesús se apareció, como les dije, unas 10 veces después de la resurrección. Se apareció a María Magdalena, a otras mujeres, se apareció a los 2 discípulos en el camino a Emaús, se apareció a Pedro, se apareció a Juan, se apareció a los 10 discípulos sin Tomás, luego a los 10 con Tomás, se apareció a 7 de los apóstoles en la orilla de Galilea y después a 500 hermanos, probablemente en una montaña, y luego se apareció y estuvo con ellos durante 40 días enseñándoles cosas acerca del reino antes de la aparición final al ascender al cielo. Entonces, lo que usted tiene aquí sobre la resurrección es un testimonio masivo de testigos presenciales. Pero hay algo más que decir al respecto. Debemos decir que todas sus apariciones siempre fueron a creyentes. El Señor Jesús no apareció a los no creyentes, con una excepción posterior, ¿cierto? Pues hubo un incrédulo a quien se apareció Jesús después de su resurrección, y ese fue el apóstol Pablo en el camino a Damasco, donde lo detuvo en seco, y ustedes ya conocen la historia. Él es el único incrédulo a quien nuestro Señor se le apareció. Así que su método habitual, el método habitual de Jesús para alcanzar a los perdidos y convencerlos de su resurrección, no consiste en apariciones públicas, sino que la forma en que proclamará el Evangelio Salvador es mediante la predicación de ese Evangelio por parte de los apóstoles, por parte de sus seguidores y de los predicadores a lo largo de la historia. Es decir, nuestro Señor no decidió hacer apariciones hasta el fin de los tiempos. La gente está esperando que Jesús
de pronto se le aparezca, ¿no? Pero Dios no decidió aparecerse siempre hasta el final de los tiempos. Él determinó que haría algunas apariciones durante un periodo de 40 días y que los testigos oculares de esas apariciones darían testimonio y predicarían la resurrección para que cada generación subsiguiente predicara el evangelio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y que mediante la predicación de ese evangelio y la fe en él, el Espíritu Santo traería a la gente a su reino, traería solo a los creyentes. Por tanto, no tenía sentido aparecerse a Israel, pues ya había pronunciado juicio sobre ellos, y no tenía sentido recorrer toda la historia humana apareciéndose a la gente para convencerlos de la resurrección. Su método más bien consistía en usar los relatos de testigos oculares en manos de predicadores. Ahora bien, mientras Juan nos presenta el Evangelio y la historia de Cristo, él desea que veamos la gloria de Cristo, incluso en su muerte, ¿cierto? Por eso Juan nos mostró hace 8 días la gloria de Cristo al enseñarnos que Jesús literalmente tuvo el control de su muerte, de su propia muerte, que Jesús dirigió su propia sepultura, su propio entierro, y que él llevó a cabo su propia resurrección. Así que veamos el texto que para esta mañana corresponde a Juan, capítulo 20, versos 11 al 31, donde dice, Juan 20, 11 hasta el 31 vamos a leer. Dice el Evangelio de Juan, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y todo esto, mis hermanos, nos dice que Cristo vive. Ese es el título que le hemos dado a este mensaje. Cristo vive. Pues aquí están las apariciones del Cristo resucitado, con las que extraemos para este día 3 propósitos de Jesús en sus primeras apariciones. 3 cosas que se propuso Jesús con esas 3 primeras apariciones, y así enseñar al creyente que la resurrección es la esencia misma del Evangelio. Lo es porque la resurrección física y corporal del Señor Jesucristo es tan crucial para el Evangelio cristiano que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos ofrecen un relato de la resurrección y múltiples pruebas de su realidad. Y claro, la resurrección es un hecho histórico, pues el Señor Jesús fue una persona real que murió en un hecho histórico y resucitó de entre los muertos en la historia real y en forma física, aunque glorificada. Y esto es tan fundamental para el cristianismo que los evangelistas acumulan las pruebas y el apóstol Pablo las amplía aún más en su epístola de Corintios. Al llegar al libro de los Hechos que describe a los apóstoles proclamando el Evangelio, encontramos que ellos predicaron la resurrección de Cristo, y es fundamental porque en su resurrección reside nuestra resurrección. Así como en su cruz reside nuestro perdón. Pero a pesar de lo que decían las Escrituras, a pesar de lo que nuestro Señor les dijo en muchísimas ocasiones, y específicamente que moriría y resucitaría al tercer día, sus seguidores no creyeron que resucitaría. De hecho, se resistieron obstinadamente al testimonio de que estaba vivo. Sin embargo, cuando se les apareció, toda duda se disipó y salieron confiados en que Cristo había resucitado de entre los muertos, predicando a un Cristo resucitado y predicando la resurrección. Entonces, aquí es cuando comenzamos a ver las apariciones de nuestro Señor después de su resurrección. Aquí tenemos el primer testimonio ocular de Cristo resucitado. Aquí tenemos la primera aparición de Jesús, pues aunque las mujeres, Pedro y Juan, incluyendo a María Magdalena, vieron la tumba vacía, esta es la primera aparición de Jesús. Entonces veamos a través de ella esos propósitos de Jesús en estas primeras apariciones. Veamos pues que cuando Jesús aparece a María Magdalena, Él quiere confirmar el mensaje de la gracia de Dios. Él quiere confirmar el mensaje de la gracia de Dios. Esto es así porque sorprendentemente se le aparece a esta mujer llamada María, originaria de Magdala, de quien sabemos era una fiel seguidora de nuestro Señor desde hacía mucho tiempo. También sabemos que su vida estaba sumida en la maldad más extrema que se pueda imaginar antes, por supuesto, de conocer al Salvador. Ya que usted encuentra que Lucas capítulo 8, donde la conocemos a ella por primera vez, descubrimos que estaba poseída por 7 demonios. Y aunque no se nos dice nada sobre su vida, ni cómo pudo haberse convertido en una residencia, un lugar propicio para los demonios, sí es evidente que sus pecados eran inmensos. Sin embargo, no hay nada en la Biblia que diga que fuera ramera o prostituta. Pero sin duda era una mujer pecadora, por lo que los demonios se sentían como en su casa, ¿no? Y agravaban su condición con la sola presencia. De ahí que nos sorprende bastante que una mujer con semejante pasado y sin un papel relevante en la religión fuera la primera en ver a Cristo resucitado y no ninguno de los apóstoles.
Nos sorprende esto, ¿verdad? Entonces, aquí necesitamos recordar que en el capítulo 4 de Juan había una mujer samaritana, de la que no sabemos su nombre, que también llevaba más bien una vida muy pecaminosa. Y ella fue a quien Jesús le declaró primero ser el Mesías. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Bueno, que desde el comienzo del Nuevo Testamento Él nos ofrece un mensaje de gracia que se extiende a hombres y mujeres y que en particular exalta a las mujeres porque eran personas muy oprimidas. Así el cristianismo es el único movimiento legítimo de liberación femenina. Eso es el cristianismo, porque aquí encontramos a la primera testigo presencial de la resurrección y es una mujer con un pasado terrible. Aparte de recordarles que en la genealogía de Cristo, ¿cierto? Hacen parte 4 mujeres. Esto entonces sería en sí mismo sería un motivo de burla y desprecio, por ejemplo, para un líder religioso judío y fariseo, porque para ellos, a las mujeres no se les permitía testificar en los tribunales, pero ella es la primera. Y el relato indica que María posiblemente va allí para asegurarse de que todo esté bien y mirar si tal vez alguien podría remover la piedra para poder poner más especias sobre el cuerpo de Jesús y así minimizar el hedor a descomposición. Entonces ella va allí porque lo ama. Pero encuentra la tumba vacía y comienza a llorar porque él no está allí. Ella se inclina y mira dentro de la tumba y está vacía. Así que su amor se manifiesta en sus lágrimas, donde llorar es un sollozo constante e incontenible. De manera que ella se entrega por completo a su dolor y tristeza, esperando lo peor, ¿cierto? Porque no espera la resurrección. Ella no espera la resurrección. En su lugar, ella piensa que alguien ha robado el cuerpo. Por tanto, sus lágrimas son las de un corazón roto, un corazón desolado, frustrado, solitario, que no comprende nada de lo ocurrido, que ha perdido el objeto de su amor puro. Entonces ella mira hacia adentro y ve a 2 ángeles vestidos de blanco. Mateo 16 dice que uno de los ángeles era un joven y Lucas 24:4 dice que había 2 jóvenes, 2 hombres. Así que estos son ángeles que son espíritus que han tomado algún tipo de forma masculina. Probablemente ella no sabía que eran ángeles. Sin embargo, la presencia de ángeles es prueba fehaciente de que la tumba no fue profanada por manos humanas, que el cuerpo no fue robado y que el cielo tiene un interés vital en la resurrección de Cristo. Y hermanos, les recuerdo que una vez Dios se encontró con los hombres en una tienda de campaña, ¿cierto? Llamado tabernáculo. Dios se encontró con los hombres en una tienda de campaña una vez. Después, en otra ocasión, en un edificio llamado, ¿qué? Templo, sentado en un propiciatorio de oro con 2 ángeles. Ahora, Dios se encuentra con los hombres en el sepulcro vacío. Entonces, el ángel le pregunta, ¿por qué llora? Y ella responde que es porque se han llevado al Señor y no sabe a dónde lo han puesto. Aquí una vez más vemos que no hay idea de resurrección, ni siquiera hay un pensamiento pequeño de resurrección porque simplemente ellos no lo creyeron. Así que ella solloza lágrimas de incredulidad y dice lo que piensa porque es lo único que explica para ella la tumba vacía. Pero mientras ella hablaba de su Señor, vuelve a mirar y ve a Jesús de pie allí, pero no lo reconoce. Ella no sabe que es Jesús. Sus lágrimas, una vez más, la ciegan. Sus dudas no le permiten ver. Ella no tiene motivos para creer en la resurrección, al menos en su mente. Además, cada vez que Jesús aparecía, después de su resurrección, tenía que identificarse, ¿cierto? Porque estaba como en una forma diferente. Él tenía un cuerpo resucitado glorioso.
Y si bien ese cuerpo habría tenido elementos familiares, no era el cuerpo que fue a la cruz, sino un cuerpo resucitado eterno que jamás moriría ni se corrompería. Por eso en el camino a Emaús, como se relata en Lucas 24, cuando Jesús se unió a aquellos discípulos en aquel día de resurrección y caminó con ellos, dice el versículo 16 que sus ojos estaban cegados y no lo reconocieron. Pero más adelante, cuando estaba con ellos a la mesa y tomó el pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Incluso cuando se apareció a sus discípulos, a los discípulos aquí, ellos se aterrorizaron por su entrada y por su gloria. Entonces, su forma resucitada era diferente. Por eso María no lo reconoció. Nadie lo reconoció a menos que él se les revelara. Y en el versículo 15 Jesús hace eso. De modo que estas son las primeras palabras que Jesús pronunció después de su resurrección, dirigidas a esta mujer. Ahí Jesús dice exactamente lo mismo que el ángel. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella piensa, debe ser el jardinero. Y continúa con su conversación. ¿Cierto? Esto indica que ella está segura de que el Señor Jesús está muerto y que alguien se ha llevado el cuerpo. Ella cree que Jesús es el jardinero, pero Jesús la llama por su nombre y cuando él lo hace, al oírlo, ella se volvió y le dijo en arameo judío o hebreo, Raboni, que es una forma enfática de decir rabino o maestro. Y este es un ejemplo, hermanos, maravilloso de lo que dijo el Señor Jesús en Juan 10:3. De que las ovejas oyen su voz, que él llama a sus ovejas por su nombre y que las ovejas conocen su voz y lo siguen. Entonces María Magdalena conocía la forma en que Jesús pronunciaba su nombre. Y hay una canción cristiana, haciendo un paréntesis aquí, que se titula Él conoce mi nombre. Y eso es cierto, Jesús conoce su nombre. Así que al oírlo ella, reconoce inmediatamente que es su maestro y por supuesto sabemos que se postra a sus pies porque eso es lo que hacían todas las mujeres. Mateo 28 dice que cuando las mujeres se encontraron con Jesús se acercaron, se aferraron a sus pies y lo adoraron. Simplemente lo abrazaron, postrándose ante él, aferrándose a él y adorándolo. Y eso es lo que hace María aquí. Ella pasa de sentir una tristeza profunda como nunca antes en su vida a experimentar la alegría más intensa y explosiva jamás imaginada. Por tanto, el único pensamiento que tiene ella en su mente es, no quiero volver a perderlo. Así que se aferra a sus pies como la Sulamita del Cantar de los Cantares. ¿Se acuerda? Que dijo, encontré al que mi alma ama, lo abracé y no lo solté. María se aferra a Jesús sin la intención de dejarlo ir de nuevo. Y esto es amor puro, hermanos. Pero Jesús le dice que se detenga porque él tiene que ascender al cielo. Le dice que él no puede quedarse porque el plan es que ascienda al cielo y así enviar al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo quien estará con ellos o en ellos. Así que ahora él le dice que vaya a sus hermanos, lo que es la primera vez que se llama hermanos a los creyentes en el Evangelio de Juan. Y esto es nuevo, esto es inédito, porque ¿cómo nos convertimos, hermanos, nosotros que fuimos antes amigos y esclavos en hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a ser hermanos? Bueno, la cruz nos hizo hermanos. La cruz nos hizo hermanos. La cruz hizo posible que nos convirtiéramos en hijos de Dios, hermanos y hermanas. Hebreos 2:9 dice que Jesús padeció la muerte. La padeció para poder glorificar a los suyos porque no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por tal razón, esto desafía cualquier principio del judaísmo. Pues decir que uno es hijo de Dios individualmente es afirmar tener la naturaleza divina y eso sería blasfemia. O decir que uno es hermano o hermana de la divinidad sería igualmente blasfemo, pero es la verdad. Es verdad porque por la obra de Cristo en la cruz, hemos sido incorporados a Cristo. Hemos sido incorporados a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. Y estamos en Él eternamente.
¿Pero qué significa eso? Bueno, significa que somos hermanos y hermanas de Cristo y que compartimos su herencia, como dice Romanos 8. Y así es como termina Isaías 53 además, diciendo que compartimos sus recompensas, compartimos el botín con Él y Él con nosotros. Eso es lo que significa ser cristiano. Significa ser hermano del Hijo de Dios. Escuchen lo que dice Gálatas 3:26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces Jesús dice, díganles a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, que subo a mi Dios y a vuestro Dios. En otras palabras, Jesús dice, ahora ustedes han entrado en la relación que tengo con mi Padre. Y eso es increíble. De modo que ser cristiano significa que su Dios es el Dios de Cristo, que su Padre es el Padre de Cristo, porque usted está en Cristo y es uno con Él. Y claro, María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que habían visto al Señor, que había visto al Señor y que Él le había dicho todas estas cosas. Por tanto, la aparición del Señor a María, la mujer de la villa de Magdala, simboliza el amor y la fidelidad especial de Dios para con todos los creyentes, pues Él nos ama y nos dispensa su gracia sin importar cuán insignificantes parezcamos, lo que empata con lo que dijo nuestro hermano al comienzo del culto. Por ello el Señor escogió aparecérsele primero a ella. No obstante, lamento aguar la fiesta aquí, pues la triste realidad es que los demás discípulos no le creyeron. Pues Lucas 24:10 dice que sus palabras y las de las otras mujeres les parecieron un disparate porque ellos no creían en la resurrección. Pero su turno llegaría más tarde esa noche. Lo que nos lleva a ver que cuando Jesús aparece a 10 de los apóstoles, Él quiere encomendar la tarea de difundir el Evangelio Salvador. Cuando Él se le aparece a los 10 apóstoles, Jesús quiere encomendar la tarea de difundir el Evangelio Salvador. Pero antes de verlo, déjenme decirles que los discípulos, los apóstoles, estaban sumidos en el miedo y la duda, pues ellos no eran nada valientes, porque aquí usted los encuentra encerrados en una habitación con la puerta cerrada con llave, temiendo ser arrestados y ejecutados, tal como le había sucedido a su maestro. Así que estaban aterrorizados por las consecuencias que podían llegar a sufrir, y lo último que ellos esperaban era una resurrección. Pues no creían en la resurrección, ni siquiera creían en el testimonio de testigos presenciales, creíbles y conocidos. Entonces, ¿por qué predicaron la resurrección hasta la muerte? ¿Por qué la predicaron? ¿Por qué predicaron a Cristo resucitado? ¿Por qué, a pesar del odio y la oposición, finalmente los apóstoles dan sus vidas como mártires? Bueno, esto implica que cualquiera que niegue la resurrección tendría que inventar algún otro evento sobrenatural, inexplicable y trascendental que pudo haber transformado a estos discípulos asustados, cobardes y decepcionados en predicadores audaces, incansables e intrépidos de Jesucristo. Porque si no fue la resurrección, ¿qué fue entonces? Y como usted sabe, hasta ahora no se ha sugerido ningún otro milagro posible, especialmente si consideramos que ellos predicaron la resurrección. Así que sin discusión, el evento que los transformó fue la resurrección. Y la predicaron, lo cual es testimonio de su realidad. De hecho, Juan fue exiliado a la isla de Patmos. El resto fueron martirizados por predicar la resurrección de Jesucristo. Pero cuando los encontramos aquí en nuestro texto en esta mañana, todavía están devastados.
Pues a pesar del testimonio de las mujeres que oyeron a los ángeles y que creyeron, su rechazo a la idea de resurrección era tal que no creían ni a las personas más fiables de su entorno. Entonces aquí los encontramos reunidos en una habitación con las puertas cerradas por temor a los judíos. Y la razón era que temían a la policía del templo que actuaba en nombre de los líderes religiosos. Sabían que si su maestro había sido ejecutado como un criminal, ellos podrían ser los siguientes debido a su relación con él. Entonces tienen miedo, están aterrorizados y están encerrados en esta habitación. Y en esa situación, el texto simplemente dice que Jesús vino y se puso en medio de ellos y les habló. Pero, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo pasó eso? Bueno, creo que Jesús reorganizó las moléculas de su cuerpo resucitado para que atravesaran la pared del mismo modo que había reorganizado las moléculas de su cuerpo resucitado en la tumba para que atravesaran la ropa o la envoltura de lino. Y uno aquí, hasta cierto punto, ¿cierto?, comprende lo que dicen los escépticos, los incrédulos. Pues ellos dicen que eso no es cierto. Ellos dicen que lo que pasó fue que Jesús se encontró con alguien que tenía una llave secreta y lo dejó entrar. Otro sugirió que Jesús encontró una ventana abierta y se coló por ahí. Otro más dice que Jesús seguramente ya estaba en la habitación antes de que llegaran y cerraran la puerta con llave. Pero todas estas ideas son solo intentos ridículos de desacreditar la resurrección. Lo cierto es que estaban encerrados en una habitación y Jesús apareció de repente en medio de ella. Aquí imagino que el trauma que sintieron estos hombres fue mucho mayor al que experimentaron los otros, que también lo vieron. Y claro, sé que muchos aquí pueden pensar que tal vez era un espíritu, un fantasma, y que por eso pudo atravesar las paredes, pero para que usted no lo piense más ni lo crea, el versículo 20 dice, y habiendo dicho esto, la paz sea con vosotros, les mostró las manos y el costado, como registra Lucas. Entonces, él no es un fantasma, no es un espíritu, no es una aparición, esto no es una alucinación, es una resurrección física y real. Y para demostrarlo, Jesús les muestra sus cicatrices e incluso come con ellos un pescado asado, como lo indica Lucas 24, 42 al 43. De manera que este es realmente Jesús en forma corporal, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo resucitado, pero en un cuerpo al fin y al cabo. Así que ahora todo está claro. Y se regocijaron los apóstoles al ver al Señor. Y esta es una forma muy sutil de describir la reacción de estos hombres que creyeron que Jesús estaba muerto y ven cómo se les aparece vivo ahora atravesando la pared. Entonces, esto tuvo que ser una alegría increíble, tratando de asimilar todo, deshaciendo todas sus dudas y sustituyéndolas por una alegría indescriptible. Y Jesús repite, la paz sea con ustedes, tal vez queriendo decir algo aquí importante. Tal vez él quiso decir, dijo esta frase nuevamente, tratando de decirles, cálmense un poco. Sé que este es un momento emocionante como ningún otro, pero cálmense, por favor, cálmense. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque Jesús tiene algo que decirles. Para algunos esto parecería algo rutinario, pero aquí es más que eso, porque lo que el Señor les va a decir es sencillo, pero profundo. Y a menudo hablamos de lo importante que es lo que alguien dice antes de morir, ¿cierto? Sus últimas palabras. Todo mundo da importancia a lo que dicen las personas en su último aliento. Pero piensen en esto. ¿Qué fue lo primero que Jesús les dijo a sus discípulos después de resucitar? ¿Qué tan importante es eso? Bueno, su mensaje es simple. Es tan simple y tan directo que ocupa solo 3 versículos. Y sin embargo, es un sermón completo y profundo. Este es su primer sermón después de resurrección y es un mandato. En esencia es la primera formulación de la gran comisión.
Más tarde, al ascender al cielo, reiteró la gran comisión, ¿cierto? Tal como se registra en Mateo y al final de Lucas. Pero aquí se encuentra la primera declaración de la gran comisión que nos afecta a todos porque estamos inmersos en su cumplimiento. Y la primera característica de esta comisión es que Jesús envía a sus discípulos al mundo como el Padre lo envió a él. ¿Sí lo leyó? ¿Sí lo ve? ¿Y por qué envió el Padre a Jesús al mundo? ¿Por qué? Bueno, voy a detenerme aquí un poquito. No lo envió. Dios no envió a su Hijo, a Jesús, al mundo. No lo envió para traer justicia social. No lo envió para mejorar la situación económica de la gente. No lo envió para elevar nuestra comprensión de la moralidad divina. No envió a su Hijo para mejorar las circunstancias de la gente. No lo envió para elevar el nivel económico, sino que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los perdidos. Por eso vino. Él no tenía otro propósito. Su propósito principal era la salvación. Y no sé si usted piensa en su vida de esta manera, pero debería hacerlo. Debería hacerlo. Debería, porque Jesús nos está diciendo aquí que como el Padre lo envió, así también Él nos envía a nosotros. Y el Padre lo envió para evangelizar. Por eso Él nos envía a nosotros para lo mismo. ¿Lo escuchó? No para venir y estar ahí solamente sentadito. Por eso estamos aquí. No estamos aquí para nada menos que eso. Estamos aquí para cumplir la misión que originalmente se le encomendó a Cristo. Y por eso cuando Lucas comienza el libro de los Hechos, dice que el ministerio que Jesús inició lo continuaban los apóstoles. Y nosotros seguimos llevándolo a cabo aquí. Amén. De ahí que el Señor Jesús nunca atacó ninguna institución humana. Él, cuando estuvo en su ministerio, Él no se puso a atacar instituciones humanas. Pues Él no vino con fines educativos ni filantrópicos. Él jamás se dedicó a remediar problemas sociales. ¿Quién dijo eso? Jesús nunca se dedicó a remediar problemas sociales. Vino al mundo para buscar y salvar a los pecadores perdidos y traerles la salvación. Y por eso existen todos los creyentes en el mundo hoy. Y todo lo que hacemos, ya sea nuestro ministerio, nuestra adoración, nuestro estudio de las Escrituras o nuestro testimonio espiritual al brillar como luces en el mundo, tiene como objetivo mostrar una vida transformada. Transformada por Dios a través del Evangelio. Para que éste tenga credibilidad cuando proclamamos su verdad. Entonces, si usted dice que Cristo cambió su vida, es porque realmente la ha cambiado. Y si su vida ha cambiado y alguien pregunta, ¿por qué usted es tan diferente a todas las personas? Es muy obvio que usted va a decir que es Jesucristo. Y entonces ahí el Evangelio se vuelve creíble. Por tanto, todo lo que hacemos en la vida es para que nuestra luz brille y los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en el cielo y que nos transformó para que hagamos el bien y aprovechemos esa oportunidad para hacer brillar su luz en el mundo y predicar el Evangelio de la luz. Y por eso usted está aquí. Por eso usted está aquí. Si no lo ha entendido, hoy lo está entendiendo. Por eso usted está aquí. Si usted... Sí, claro, yo sé que usted está aquí también para adorar. Claro que sí, porque la adoración es parte de su testimonio. La adoración es parte de su proceso de maduración espiritual, es parte de su santificación. Sí, yo sé también que usted está aquí para aprender la verdad. Sí, yo también sé que usted está aquí para servir. Sí, yo sé que usted está aquí para amar. Y todo eso es evidencia de una transformación que hace que el Evangelio sea creíble. Pero, ¿cuál es su plan evangelístico?
¿Cuál es su estrategia evangelística? Porque escuche, nosotros somos los creyentes que seguimos adelante y que llevamos a esta generación la misma comisión. Y esto implica sacrificio y rechazo, además de aceptación y utilidad. Lo segundo que vemos en esta comisión está en el versículo 22. Necesitamos recibir de Cristo el Espíritu Santo. Eso es fundamental. Porque esta es una tarea enorme, esta es una tarea formidable, y cuando el Padre envió a Cristo y vino al mundo y comenzó su ministerio, dice la palabra que el Espíritu Santo ¿qué? Descendió sobre él en su bautismo y lo impulsó a su ministerio. Entonces, así como el Padre empoderó a Jesús con el Espíritu Santo, así Jesús nos empodera con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el aliento de Dios. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. El Espíritu Santo es la fuente de poder. Es el Espíritu Santo quien nos da poder para llevar a cabo la tarea de evangelizar. De manera que lo primero que nuestro Señor quiere que sepamos después de la resurrección es que tenemos una misión. Es que tenemos una tarea para realizar. Por eso Él nos encomienda aquí la tarea de difundir las buenas nuevas de salvación alrededor del mundo. Nuestra misión es estar en el mundo para predicar el Evangelio. Pero lo segundo que nos dice es que no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. Por lo tanto, la misión o tarea que el Señor nos da es evangelizar con el poder del Espíritu Santo. Lo tercero de esta comisión es crucial y puede resultar un tanto sorprendente a primera vista, y está en el versículo 23. Un versículo que ha sido muy mal interpretado y convertido en una interpretación rígida dentro del sistema religioso tradicional. Y obviamente esta interpretación no es correcta. Pues aunque el Señor se dirige aquí en primer lugar a los apóstoles, Él no solo les dice esto a ellos, pues había otras personas que también eran seguidores de Jesús. Entonces les dice a todos: si ustedes perdonan los pecados de alguien, les serán perdonados. Pero si se los retienen, les serán retenidos. Y muchos aquí, yo sé que están pensando, ¿cómo es posible esto? Pues Marcos 2:7 dice que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y Daniel 9:9 dice que solo al Señor Dios pertenecen la compasión y el perdón. Entonces, no podemos ir por ahí en la calle perdonando los pecados de todas las personas. No, por eso es que lamentablemente los sacerdotes en el sistema tradicional, ellos creen que pueden hacer eso, pero eso no se puede, eso no es posible. No podemos hacerlo no por nuestra propia autoridad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, funciona en la medida que entendemos lo que dice el apóstol Pedro allá en Hechos 10. Que Dios nos ha comisionado, Dios nos ha enviado, nos ha ordenado predicar. Amén. Nos ha ordenado predicar. ¿Y qué debemos predicar? Bueno, debemos predicar que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo recibe el perdón de los pecados. Así que si usted cree en el Señor Jesucristo, yo le puedo decir que sus pecados le son perdonados. Pero si usted rechaza al Señor Jesucristo, yo le puedo decir que usted sigue en sus pecados y que sus pecados le han sido retenidos. Amén. Eso quiere decir. Entonces nosotros podemos asegurarle a cualquier persona que sus pecados son perdonados si cree verdaderamente en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo también lo hace allá en Hechos 13. Así que tenemos el derecho de decirle a alguien lo que Jesús dijo en Juan 8:24. Si alguien no cree en Jesús, morirá en sus pecados, y a donde Jesús va, esa persona no vendrá. De ahí que puedo decirle a cualquier persona que sus pecados son perdonados o retenidos según sea su relación con el Señor Jesucristo. De manera que esto no lo digo por mi propia autoridad, sino por la de Dios, ¿cierto? Y yo solo soy un mensajero. Todo aquel que se arrepiente y desea el perdón de sus pecados, confiando en Cristo, recibe el perdón. Pero yo ni nadie, ninguna otra persona tiene autoridad para perdonar los pecados de nadie. Solo he sido llamado a proclamar el mensaje del perdón
basándome en la autoridad de la palabra de Dios en las Escrituras. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y como ya indiqué, el Evangelio no trata de justicia social. Así lo han convertido en muchos lugares llamados iglesias, ¿no? El Evangelio no se trata de justicia social. El Evangelio no trata de una vida mejor. ¿Quién dijo eso? El Evangelio no trata de prosperidad, ni de resolver sus problemas, ni de sentirse bien, ni de cumplir sus sueños y sus ambiciones. Nada de eso tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio trata del perdón basado en el arrepentimiento y la fe en Cristo. Eso es el Evangelio. No se trata de una vida feliz, no. No se trata de que si usted se siente solo o sola. No se trata de que si a usted le gustaría sentirse realizado. No se trata de que si a usted le gustaría tener a alguien más grande que usted a su lado. El Evangelio se trata del pecado, del juicio y del infierno. Y de si a usted le interesa o no el perdón que solo está disponible a través de Jesucristo. Eso es el Evangelio. Y creo que por eso es que básicamente aquí, bueno, y en otras partes también, he visto a muchas personas que han venido acá y luego se han dado la vuelta y huyen. ¿Y por qué? Porque no les interesa el perdón. No les interesa el perdón, les interesan otras cosas. Pero el Evangelio es para quienes anhelan el perdón. Y ahí es donde debemos enfocarlo. El Señor no vino al mundo para cambiar la condición social de nadie. Entiéndalo. El Señor Jesús no vino para eso. El Señor Jesús no vino para que se sintieran mejor con la dura vida que llevan. El Señor vino a predicar el arrepentimiento y el perdón. Y este es nuestro llamado. Es ir por todo el mundo en el poder del Espíritu, predicando que si creen en Jesús sus pecados serán perdonados, pero que si lo rechazan van a morir en sus pecados y perecerán en el infierno. Ese es nuestro llamado. Esa es la tarea que el Señor Jesús nos encomienda en su aparición a los 10 apóstoles. Ahora, el tercer propósito lo encontramos cuando vemos al Señor Jesús aparecer de nuevo ante los discípulos, pero estando Tomás con ellos. Por lo que entendemos que Jesús quiere demandar una fe real, verdadera de todos los creyentes. Jesús quiere demandar una fe real, verdadera de todos los creyentes. No una fe superficial que es la que abunda por todas partes. De manera que para concluir este pasaje necesitamos decir que Tomás se había perdido todo ese sermón. Tomás se había perdido todo ese sermón porque no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y aquí aprovecho para decirles algo. Decirles que el no estar en la iglesia es algo malo. Muy malo. Entiéndalo. Lo es porque, como ve, Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, que significa gemelo, porque tenía un gemelo, no estaba congregado con sus hermanos cuando Jesús llegó y por lo tanto no pudo escuchar de primera mano todo lo que el Cristo resucitado les dijo. Y pienso que particularmente Tomás necesitaba bastante estar con sus hermanos velando y orando. Así que los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor, pero insisto, es crucial que este relato esté aquí porque demuestra que los discípulos jamás habrían inventado una resurrección. Pues hasta ahora no solo tenemos el testimonio de la gente en el camino a Emaús, los 2 discípulos allá que iban camino a Emaús. No solo tenemos el testimonio de Pedro, de María Magdalena, de las otras mujeres con un ángel, sino que ahora también tenemos el testimonio de 10 de los apóstoles y aún así Tomás no lo cree. Increíble. Pues él
al responder dijo que si no veía la marca de los clavos en sus manos y si no metía su dedo en el clavo y no metía su mano en su costado, no creería. Así que esto es importantísimo porque significa que Tomás no iba a creer a menos que Cristo esté físicamente vivo. Entonces ellos todavía estaban probablemente luchando ahí con Tomás, con su incredulidad. Y el Señor se aparece y me encanta esto. Él le dice directamente a Tomás que ponga su dedo en la cicatriz de sus manos y que acerque su mano y la meta en su costado. Que deje de ser incrédulo y que crea. Lo que sin lugar a dudas bastó y fue suficiente para Tomás, pues él dijo, Señor mío y Dios mío. Es decir, él dijo, estoy convencido. De manera que esa es la prueba definitiva de una resurrección literal. Porque los demás discípulos, según Lucas, ya lo habían tocado. Y ahora el rezagado, ¿no? Este es el grupo de los rezagados. Ahora el rezagado tiene su oportunidad. Entonces, esto nos dice que al Señor le importaba mucho darle a este incrédulo lo que necesitaba para creer. Sin embargo, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Y más que una pregunta, lo que Jesús está haciendo es llamar la atención de todos sobre la necesidad de creer sin ver. Amén. Sin embargo, Tomás quería la presencia física de Jesús. Pero el plan de Dios es más sabio, porque a Él no lo limita a un solo cuerpo físico. Él quiere estar siempre con todos los creyentes, con todos los que creen en Él. Así que Jesús puede ser tan real para usted como lo fue para Tomás. Y así usted puede ver que el Señor Jesús aquí demanda una fe real y verdadera de todos los creyentes. Porque luego Él dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso, queridos amigos, nos incluye a todos. Ya que esto es lo que se requiere de todo creyente. Si leen la primera epístola de Pedro, capítulo 1, dice, a quien amáis, ¿sin qué? Sin haberle visto. Entonces no hemos visto a Cristo resucitado, ¿cierto? No hemos visto a Cristo resucitado, pero lo hemos experimentado en su poder y en su presencia y lo amamos. Pedro dice, aunque ahora no lo veis, ¿creéis en Él? Claro que sí. ¿Creemos para la salvación eterna? Creemos en aquel a quien no hemos visto. ¿Por qué creemos? Porque creemos en el registro de las Escrituras. ¿Y por qué creemos en la Biblia? Creemos en la Biblia porque el Espíritu de Dios nos ha dado no solo fe en Cristo, sino también fe en las Escrituras. Amén. Por tanto, a nosotros, o por lo menos a mí, no me convencieron con argumentos. Nadie me convenció con argumentos, sino que fuimos guiados por el poder divino a creer en la Biblia. Y andamos por fe, no por vista, ¿cierto? Dice Pablo en 2 Corintios. Entonces, hermanos, miren, no necesito ver a Cristo resucitado para amarlo. No necesito ver a Cristo resucitado para amarlo. No necesito tener una visión de Él. No necesito que se me aparezca. Dirán algunos, pero pastor, ese le tuvo que aparecer a Tomás para que creyera. Sí, pero entienda esto, que Jesús no lo hizo en ese momento porque sea la única manera de ser salvos o santificados, sino porque ahí en ese momento era la prueba definitiva de una resurrección física literal. Y no fue solo para Tomás, por muy personal que fuera, sino que es para todos los que lean este relato. Hermanos, tenemos un Cristo resucitado, tenemos a un Cristo vivo,
un Cristo resucitado al que amamos y en quien creemos, a quien experimentamos en nuestras vidas con regularidad todos los días, quien nos ha transformado de tal manera que nuestras vidas son diferentes. Amén. Lo que solo se explica por un milagro sobrenatural llamado nuevo nacimiento, concedido solo por la gracia de Dios para todos, sin distinción de persona, género, raza, color. Y como aquellos que han nacido de nuevo, nosotros hemos sido llamados a una misión, empoderados por el Espíritu Santo, para confrontar al mundo con arrepentimiento y perdón para escapar del juicio eterno. Por esto estamos aquí, pero es importante comprender lo que todo esto implica. Porque creo que a veces, hermanos, leemos esta narrativa y vemos la confusión de todos estos discípulos, apóstoles, estas personas. Vemos la confusión de ellos como algo ingenuo. Nosotros equivocadamente incluso la vemos como algo inocente, pero no lo es, hermanos. No, no lo es. No es ingenuo ni inocente. Esta confusión es una maldad, es malvada. Es malvada, pues su confusión se da por su incredulidad. Su confusión es porque no creen. Y se lo voy a demostrar rápidamente. Se da por no creer, la confusión en ellos se da por no creer la palabra de Cristo, como muchos hacen hoy en día. Creen lo que quieren, lo que no quieren, lo que les parece, lo que no les parece, lo creen y lo obedecen. Lo que no creen no lo obedecen. Triste. Cuidado, vea. Esta confusión, esta incredulidad que tienen muchas personas en el día de hoy es un pecado terrible. Se da por su incredulidad, por no creer la palabra de Cristo. De hecho, Cristo los regaña y Juan dice en el versículo 9 que el problema es que no entendían porque no creían en la Escritura. ¿Por qué no entiende usted? Porque no cree en la Escritura. Y eso es un pecado. Por eso cuando Tomás no quiso creer hasta ver a Cristo, Cristo también lo regaña y le dice que no sea ¿qué? Incrédulo. También Cristo dice a dos de sus discípulos, a los de Emaús, insensatos y tardos de corazón para creer. Y el Señor Jesús les recrimina a todos porque ellos debían haber esperado la resurrección el tercer día. Todos los discípulos, Juan, Pedro, etcétera, debieron haber estado ahí en la tumba la mañana del día domingo esperando celebrar la resurrección. Debieron haber estado ahí, pero no creían. Así que su confusión se da por su incredulidad. Pues optaron solamente por creer ¿qué? ¿Qué cree la gente? ¿Qué es lo que más cree la gente? Lo que pueden ver con sus ojos físicos. Y esto fue lo que hicieron ellos. Ellos optaron por creer solo lo que podían ver con sus ojos físicos. Ellos creyeron que Cristo estuvo muerto, se lo vieron muerto y creyeron que no iba a regresar. Pero no creyeron lo que Cristo dijo. No creyeron que iba a resucitar. No creyeron la palabra de Cristo. Y esto es una lección muy importante para nosotros. Pues no debemos creer lo que vemos en el mundo, hermano. Usted no debe estar creyendo lo que está viendo por ahí y escuchando por ahí, sino que usted debe creer lo que ve y lee en el texto bíblico. Usted debe creer lo que dice la palabra de Dios. No debemos creer lo que vemos con los ojos físicos, sino creer lo que dice la palabra de Dios. Debemos creer lo que dice la palabra de Cristo en la Biblia. Entonces pregunto, ¿cómo estamos nosotros con eso? Quiero decir, cuando vemos que las cosas van mal desde nuestra perspectiva,
¿Caemos en pánico y en confusión? ¿O ponemos nuestra fe en la palabra de Dios? ¿Qué hace usted? Se lo digo porque la palabra de Dios tiene que cumplirse necesariamente, obligatoriamente. La palabra de Dios se cumple. Por tanto, recuerde y nunca olvide que Dios es soberano y todo lo que Él nos ha prometido se va a cumplir. Y no importa cómo se vean las cosas. No importa si parece que todo se acabó. No importa si parece como si estuviéramos solos y que las cosas nunca van a funcionar. No importa si parece eso, que las cosas no van a mejorar. No importa, porque si el Señor Jesús dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a hacer y hay que creer. Y la idea es que tenemos que tener fe durante esos tiempos difíciles, hermanos, esperando a que Cristo sea manifestado, esperando hasta el momento en que nosotros veamos a Cristo cara a cara. Hasta ese momento tenemos que creer en Él y en su palabra. A pesar de que pasemos por pruebas, de que entremos en estados de confusión y de incredulidad, a pesar de que muchas veces pongamos la vista en las cosas del mundo, a pesar de todo eso, Dios nos exhorta a poner la vista aquí, en la palabra de Dios y en las promesas de Cristo. Y si realmente las creemos, estaremos gozosos frente a cualquier situación y estaremos celebrando la resurrección de Cristo, esperándolo con ansias, porque todo lo que Él dijo se cumplió, tanto su muerte como su sepultura y su resurrección, y tal como se cumplirá con su segundo regreso. Así que le pregunto algo: ¿hay promesas de Cristo que le cuesta creer? Si es así, sin importar cuáles son, hoy le digo que no sea incrédulo, sino creyente. Sea creyente. Porque cuando Cristo promete que le ayudará a batallar contra su pecado y contra todas las dificultades de esta vida, y usted lo cree, entonces usted tiene su socorro, usted tiene su ayuda. Amén. Que Dios nos ayude en nuestra incredulidad. Incline su rostro. Vamos a orar a Dios.